Este es parte de un mensaje que nos ha mandado Lázaro. Lázaro tiene 21 años, es de Viñales, que está al oeste de Cuba. Hola, ¿cómo estás? Aquí tenemos problemas con la electricidad. Nos están quitando hasta 12, 15 horas de corriente diario porque hay escasez de combustible. La situación está un poco mala. Esto está en candela y todo subió de precio, todo para arriba. Todo está por los cielos. No hay ni pan a donde comprar pan, escasez de todo. Uno está trabajando para poder comer, no para más nada. Ni para comprarte esto, ni para comprarte lo otro, nada, no. Es para poder comer y a veces te la ves apretada para poder comer. A veces no tienes ni que comer. Arroz y frijoles solo. La, la cosa aquí no está buena, la cosa está bastante dura. Bastante dura. La población es la que está sufriendo todo lo que está pasando aquí. Lo que cuenta Lázaro es tan solo un ejemplo de lo que está pasando ahora mismo en la isla, una crisis histórica para la revolución. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 12 de febrero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Un dato que creo que sirve bastante para que tengamos un poco de contexto. El 88% de la población de Cuba, de los 11 millones que viven en la isla, vive en situación de extrema pobreza. En fin, es un dato para bajar la persiana ya aquí mismo directamente y no decir absolutamente nada más, porque creo que con eso está todo dicho, pero hay que contarlo. Y quien tiene bastante que decir sobre este asunto es Daniel Lozano, corresponsal del Mundo en las Américas. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? En las últimas semanas hemos estado aquí hablando de Ecuador, de Venezuela, los 25 años del chavismo, de El Salvador incluso, con Bukele, pero nunca habíamos hablado de Cuba, que por otra parte es un país que tú conoces bastante bien. Sí, lo conozco muy bien y de hace mucho tiempo. Cuba es el país más español fuera de España, ¿no? Y como dicen los cubanos, esto está imposible. O sea que tocaba hablar de Cuba. Está duro, como dice nuestro amigo Lázaro. Ahora mismo, Dani, el país está viviendo una crisis, decíamos, histórica. Las calles se están revolviendo contra el régimen, han logrado frenar el paquetazo, que son una serie de medidas económicas que quería implantar el presidente Miguel Díaz-Canel con todo tipo de subidas. Subidas de la electricidad, del agua, el gas, la gasolina, en fin, entre otras cosas. Y lo han logrado por el gran malestar que estaba generando entre la población. El gobierno cubano se ha visto obligado a plantear un paquetazo económico, tanto criticar a Milei con su paquetazo y el gobierno cubano de izquierdas, ¿no? Revolucionario, pues ha planteado una subida, por ejemplo, de la gasolina del 500%, ¿no? Tenía muchas dudas por la situación que vive el país y ese malestar social que está prendido y decidieron dar marcha atrás, al menos de momento, ¿no? Y además regalar a la gente la cabeza de Alejandro Gil Fernández, que el ministro de Economía, viceprimer ministro, número 2 del gobierno, un tío con mucho poder, pero detestado por la población. Y en esa estamos en un stand-by, viendo a ver cómo va a reaccionar a partir de ahora Díaz-Canel, ¿no? Nota oficial. El Consejo de Estado, a propuesta del presidente de la República y previa aprobación del Buró Político del Comité Central del PSC, acordó realizar los siguientes movimientos de cuadros. Liberar de sus responsabilidades como viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación al compañero Alejandro Gil Fernández. Este era el momento en el que la televisión oficial cubana, la única, comunicaba la caída del número 2 del gobierno después de que las calles se hayan revuelto, ¿no? contra el régimen. ¿Por qué dices, Dani, que lo acabas de decir, que el ministro de Economía, Gil Fernández, es detestado por los cubanos? Porque le acusan de varias medidas económicas fracasadas. Bueno, todas son medidas económicas fracasadas ya de hace mucho tiempo, pero él estuvo detrás de la famosa tarea del ordenamiento y viene desde hace unos años, 5, ¿no? De 2018. También es verdad que luchando contra algo que es una, bueno, pues una crisis sistémica, porque el sistema no funciona, pero agravada también por los propios errores del régimen cubano. Claro, es que entonces, Dani, podemos decir que con casi 9 de cada 10 cubanos en la extrema pobreza y con todo esto que estás relatando, el país de alguna manera se está ahogando y que, en fin, ha colapsado.
Sí, está, si no es colapsado, a lo mejor al borde del colapso, pero ya en una investigación, una encuesta que hizo el Observatorio Cubano de Derechos Humanos el año pasado, hace 6 meses, el 86% de la gente demostró que estaba harta por la situación, el contexto económico y social, ¿no? La inflación está llegando ahora, según Pavel Vidal, que es uno de los grandes economistas cubanos, está llegando a un 200%, aunque el gobierno solo reconocía un 30 y tantos por ciento a final de año. 200% estaremos a nivel de Venezuela, que ha liderado la inflación en el mundo, ¿no? En 2023. Bueno, apagones eléctricos, los servicios no funcionan, las colas de la gasolina, los hospitales hechos un desastre. Eh, Todo eso repercute en esa emigración. Estamos ante la mayor diáspora de la historia de Cuba, ¿no? Te voy escuchando y me surgen preguntas con lo que dices, Dani. Un tema que comentabas, una cuestión, tema hospitales, que el gobierno cubano siempre ha presumido de su sistema de salud. ¿Es cierto que a la hora de ir al hospital los cubanos tienen que llevar sus propias sábanas, su propio alcohol, algodones? Claro, si es que eso, pero es que eso sí de hace décadas. O sea, ahí contamos en lo que publicamos en el reportaje como la niñita de 2 años de Darien Columbí, que es una de las personas, uno de los activistas, fotógrafo que habla, llevaba unos días sin dormir, la pobre un dolor de muelas, 2 dientes picados y no había ni siquiera empaste para poderle empastar la muela. Con eso pasa con casi todas las enfermedades, ¿no? Eso es lo que sufre el pueblo cubano. La sanidad cubana es un mito que más sirve al gobierno para sobrevivir, porque recuerda que las brigadas internacionales de médicos cubanos en el extranjero son la mayor fuente de ingresos que tiene el país. A partir de ahí puedes empezar a explicar muchas cosas, ¿no? Estás escuchando El Mundo al Día. Estamos en un punto en el que Cuba vuelve a sentir hambre, como en el llamado periodo especial. Tenemos que situarnos en los años 90, con la caída de la Unión Soviética. En aquel momento lo que pasó es que se cortaron todos los subsidios que llegaban desde allí, desde la Unión Soviética, con la consiguiente hambruna durante años que sufrió Cuba, sufrió la isla satélite de la URSS. No había nada para comer en el país y la situación pues cada vez se parece más a esa en este momento. Tanto es así, y aquí hay una evidencia sociológica, y es que la miseria pues llega de lleno también a los más convencidos con la revolución, a los propios militantes comunistas, que no son una excepción en todo esto. Así, Dani, se explica un poco mejor la marcha atrás del paquetazo. Claro, o sea, la pobreza está en el 80 y tantos por ciento, ¿no? O sea, una de las del miedo que ha provocado esta marcha atrás momentánea es que ese malestar social que está en todos los renglones de la isla también ha llegado a las filas revolucionarias, ¿no? Si no, no se entiende este código de ética para los cuadros de la revolución que se acaba de aprobar, ¿no? En el cual se exige mayor fidelidad, aún más lealtad al Partido Comunista y demás. Eso es porque hay miedo, porque la gente también sufre, solo la élite, que además exhibe su buena vida, solo la élite se beneficia hoy de la idiosincrasia, de todo lo que ocurre aquí en la isla, ¿no? Hubo un momento durante el verano de 2021 en el que buena parte del pueblo cubano se levantó contra la situación que está viviendo el país, porque más allá de la condición deplorable de la economía, en la que, por ejemplo, un jubilado percibe nada más que 5 euros al mes, que dan a duras penas esos 5 euros al mes para un kilo de leche en polvo o para un cartón de 30 huevos, más allá de la economía, hablamos de un país con una ausencia total de libertades, con una maquinaria de represión, además perfectamente engrasada contra sus ciudadanos. Cuba, al margen de ser una isla cárcel, sabes que es uno de los países con mayor número de presos normales, ¿no? En sus cárceles, en sus prisiones. Actualmente tiene 1.065 presos políticos. Es una cifra que se disparó después del levantamiento popular
el estallido social del 11J del 2021, del 11 de julio, ¿no? Sí, bueno, pues quiero decir, ahí todo el mundo que... Todos estos que salieron a la calle simplemente a gritar por una vida mejor, pues, están encarcelados en situaciones terribles. Supera con mucho Venezuela. Venezuela hoy está en los 160 y tantos. Nicaragua, pese a las últimas liberaciones, está en un centenar. Son las tres grandes dictaduras de América, pero la mayor parte de los presos políticos, como ves, son cubanos. El pueblo salió a expresarse libremente y están reprimiendo y están dando golpes y eso es inadmisible. Nosotros estamos aquí y no permitimos que den... No somos nadie, pero estamos aquí para apoyar y que no den. ¡Ah, sí! Ese estallido social del 11 de julio de 2021, del que estamos hablando, deja todavía algunas heridas en mucha gente, en muchos cubanos que fueron reprimidos con brutalidad por el gobierno. Aquel espíritu estuvo encabezado por movimientos juveniles, por gente bastante joven, que venían a exigir cambios al régimen. Uno de esos grupos, el Movimiento San Isidro, tenía al frente al artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara. Pues bien, hoy, casi 3 años después, permanece en una prisión de máxima seguridad de la isla. Nada me quita el empuje, porque desde niño me enamoré de lo eterno, así que no dejaré mi obra, nuestra obra inconclusa. Lucho por cerrar los ojos, enseño profundo. Gracias a Amnistía Internacional hemos podido escuchar a Otero Alcántara desde la prisión. Voy a repetir lo que él estaba diciendo, en parte. Nada me quita el empuje, porque de niño me enamoré de lo eterno, así que no dejaré mi obra, nuestra obra, inconclusa. Aquellos días de julio, esto es lo que decía Otero Alcántara desde la cárcel, el pueblo cubano se quitó las cadenas por unas horas. Uno de aquellos jóvenes es Balnier Luis Aguilar, un chico humilde que salió a gritar, básicamente, libertad. Wilber es su padre. Yo no sé si lo verán como un acto de valentía, pero para mí, defender a un hijo, a un ser querido, es un acto normal. Yo simplemente lo que estoy haciendo es defendiendo a mi hijo de una injusticia que se cometió con mi hijo y 1000 y pico de personas más que hicieron uso constitucional en las calles de Cuba y han sido sancionados como criminales. Wilber acaba de visitar a su hijo, preso político, Dani, en la temida prisión del Combinado del Este. Wilber Aguilar es un león, ¿no? Porque es que es un padre coraje que se ha lanzado a defender, se ha lanzado a luchar contra la injusticia que cometieron con su hijo, ¿no? Con solo 22 años está en la cárcel pese a los problemas que tiene. Tiene una enfermedad mental, pero sobre todo es un tío que solo salió a la calle para quitar libertad. Tan valiente es Wilber Aguilar que se presentó a principios de enero ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento castrista, a presentar una petición de amnistía, no solo para su hijo, sino para todos los presos, los 1000 y piquito presos que están en las cárceles cubanas hoy, ¿no? Yo creo que es un ejemplo, ¿no?, de lo que puede llegar un padre en la lucha por la justicia para su hijo, ¿no? En lo que se refiere al nombre de nuestro partido, Partido Comunista de Cuba. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión. Esta situación que a 2024 vive Cuba, pues la verdad es que no viene de la nada, ¿no? Tiene un inicio bastante claro. La revolución bajó con barba desde las montañas en los años 50 contra la dictadura de Fulgencio Batista. Además lo hizo básicamente para traer otra dictadura, el ideal marxista de la dictadura del proletariado, versión caribeña, que es el castrismo. Cuba se convirtió en un estado socialista de partido único, el Partido Comunista de Cuba, sin elecciones para elegir a sus líderes, con un control total de todos los sectores de la sociedad, con los medios de comunicación, por poner también otro ejemplo, al servicio del Comité Central del partido. Bueno, este pasado 1 de enero la Revolución Cubana cumplió 65 años. Creo que es la edad suficiente para jubilarse, pero no están por la labor. Cuba, en cuanto a América Latina, yo siempre hablo de la excepcionalidad cubana, ¿no? Por lo que representó pues, aquella leyenda, ¿no? Los barbudos de Sierra Maestra, Fidel Castro, la revolución, acabaron con la dictadura, ¿no? Con la anterior dictadura cubana, pero se convirtieron en otra. Pero es verdad que su ejemplo se extendió por toda América Latina y todavía hoy, por ejemplo, fíjate, Gabriel Boric, el presidente chileno,
que es el más progresista de la patria grande, o por no decir el único, critica con dureza la falta de derechos humanos en Venezuela, critica con muchísima dureza Nicaragua, pero no se atreve con Cuba, porque Cuba tiene varios de sus ministros crecieron en Cuba, ¿no? Cuando el exilio de Pinochet. Hoy está al frente del país, está Miguel Díaz-Canel, que es el sucesor, el elegido por Raúl Castro para sucederle. Es un tipo al que fue formando el propio Raúl Castro desde que era un dirigente regional, ¿no? del Partido Comunista. Cuba hoy, evidentemente, es el mejor ejemplo del fracaso revolucionario, ¿no? Es un país sin libertades, donde la gente se quiere ir, todos se van, se ha convertido en el país más viejo de América porque los jóvenes no quieren estar. Y yo creo que Cuba, para los cubanos, para quienes luchan por la democracia, lo tienen muy difícil, pero claro, la revolución ya presenta unos achaques que van mucho más allá de esa jubilación de 65 años, ¿no? Como tantas veces a lo largo de 65 años, la subida ha sido ardua y por momentos hemos tenido que retroceder, pero llegamos. En el camino del ideal socialista, como nos han enseñado Fidel y Raúl, llegar es vencer. Fidel Castro falleció en el año 2016, lo sucedió durante unos años su hermano Raúl. El actual presidente y primer secretario del Partido Comunista de Cuba es Miguel Díaz-Canel, al que escuchamos. Dani, yo no sé lo que manda todavía Raúl Castro en la sombra, pero lo cierto es que Díaz-Canel, si alguien pudo pensar en su momento que iba a significar, no sé, el aperturismo del régimen, desde luego nada de eso. Bueno, Raúl Castro y el resto de héroes de la Sierra Maestra mandan y mandan mucho. A Díaz-Canel algunos le quisieron ver como el Gorbachov cubano. Pero yo no lo creo en absoluto. Mucho más desde que en la tarde famosa de la rebelión de julio salió por televisión para ordenar, dio una orden de combate para reprimir con fuerza a los miles y miles de cubanos que estaban en las calles. Y es una decepción. Díaz-Canel es una decepción para los propios cubanos, ¿no? Y con toda la situación que tienen los cubanos encima, que estamos contando, ¿tiene la revolución, Dani, fecha de caducidad? O sea, bueno, 65 años, ahí es que lo dice todo, ¿no? No, lo que sí tiene ante sí el reto de o cambian la economía. Sabes que ya el año pasado ahí el régimen se entregó un poco a los rusos para que unos asesores rusos convirtieran la actual comunista, que es herencia de la antigua Unión Soviética. Lo peor de la economía soviética lo heredaron los cubanos, pero ahora querían apostar por una especie de capitalismo de Estado autoritario. Y en esa transición estaban, pero con todo lo que está pasando veremos hacia dónde van, ¿no? Pues esto es lo que está pasando en Cuba. Esta es la crisis histórica que viven los cubanos. Dani, gracias. Un día más. Hasta la próxima. A ti, gracias. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar de lunes a viernes en elmundo.es, en la web del Mundo y en las principales plataformas de audio, en las que además, ya lo sabes, tienes la opción de suscribirte. Hoy lo ha hecho posible Daniel Lozano. Mañana, martes, y una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atar. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.